iniciar, quiero agradecerles a las personas que llegaron muy puntuales a acompañarnos en este homenaje póstumo a nuestro autor Elías Ardila Serrano, que además es mi tío, y que en esta oportunidad es la tercera Feria Internacional del Libro en la que él hace presencia y esperamos que siga haciendo presencia, no sabemos por cuánto tiempo más, y por lo menos mientras él siga teniendo sus obras en la Casa Editorial Graficolor, así será, siempre tendrá un espacio. Así es que sin más preámbulos, comencemos. Elías Ardila Serrano nació en el seno de una numerosa familia católica en el municipio de Zapatoca, Santander, el 16 de julio de 1949. Entre 18 hijos, ocupó el lugar 16 en el matrimonio conformado por sus padres, don José Joaquín Ardila Martínez, agricultor, y doña María Teresa Margarita Serrano Gómez, maestra por vocación. Su infancia transcurre en un entorno de carencias económicas, enmarcadas además por una idiosincrasia regional, en donde los niños por aquellos años eran involucrados en las labores del campo y la prioridad no estaba centrada en su educación y demás derechos básicos. Escribir es quizás un resultado de algo que me llenó la vida, toda mi vida, que fue leer. Bueno, leer y aventurar, porque la verdad es que he sido un aventurero desde muy pequeño, desde los 11 años comencé a recorrer el mundo. Cumplió con el deber de servir a la patria como paracaidista de la Fuerza Aérea Colombiana, ya que su espíritu de aventura y riesgo, que eran rasgos propios de su personalidad, lo llevaron a alistarse en el Ejército Nacional de Colombia a finales de la década de los años 60. Participó de los movimientos y cambios políticos y culturales que se vivieron en Latinoamérica. Emprendió recorridos caminando regiones apartadas de Colombia y América Latina, nutriéndose con vivencias y anécdotas a lo largo del territorio nacional, que lo llevarían más tarde a aportar descripciones fantásticas a sus narraciones. Su espíritu autodidacta lo llevó a ser líder motivacional de empresas dedicadas a la comercialización de bienes y servicios, trabajando en el sector ferretero y los seguros de vida. La curiosidad por el saber y el riesgo de enfrentarse a lo desconocido mantuvieron la curiosidad intacta de ese niño santanderiano, lo que lo llevó a recorrer América Latina a pie hacia el sur. Recorrió los Andes ecuatorianos, peruanos y bolivianos, conociendo y aprendiendo todo lo que pudo acerca de las culturas de las comunidades indígenas. Situación que aportaría argumentos creativos para incluir en los análisis que muchos años después involucraría en su obra, Ambrosio el Mentiroso. Resulta que es que hay algo muy fregado, algo que nos llegó con la conquista española, y ese algo que nos llegó tan dramático que fue peor que todas las epidemias y que todas las armas y que todos los crímenes, se llama la institucionalización de la mentira. La mentira era para los indios el peor de los crímenes, era la falta más castigada, y entre los españoles mentir era casi un imperativo. El contacto con la naturaleza, la selva y esos lugares apartados en donde vivió, lo llevaron a incluir en su discurso literario imágenes que muchos de sus lectores ni siquiera podían imaginar que existían. Muchas caras de emoción. Y cómo no emocionarse con ese breve recorrido de este ser que hoy estamos echando de menos. Y me perdonan la emotividad, pero pues es mi primer autor, fue nuestra primera publicación. Y dar el salto para convertirnos en editorial es algo que debemos agradecerle a él. Entonces, quiero hablar un poco de la editorial y quiero contarles cómo fue ese proceso para arrancar a publicar autores.
En Graficolor somos una empresa de artes gráficas y de publicidad. Llevamos 23 años en el mercado, 23 años desarrollando productos editoriales de diferentes tipos para diferentes segmentos, para grandes editoriales como Norma, Santillana, Libros y Libros, Random House. En nuestros talleres se hacen los acabados gráficos de muchas de estas empresas. Al adquirir la experiencia de la calidad requerida por este tipo de empresas, damos el salto a convertirnos en sello editorial, haciendo la primera publicación de Tras el Tesoro de los Guanes. En esa primera publicación que tenemos acá en tapa dura, la publicación no tiene nuestro sello como tal, porque estábamos en un proceso de aprendizaje. Y es allí cuando Eli, mi tío, dice: hagamos una alianza, hagamos una llave. Yo tengo una historia, tengo una buena historia, publiquémoslas, pero necesito el respaldo de una editorial. Entonces, en ese punto es donde hicimos lo necesario con el señor Javier Arias, que es el gerente general de la empresa, y se hace la transformación del sentido del negocio para convertirlo en un sello editorial. Y es así como 2 años después nace Ambrosio el Mentiroso. Esta obra, que fue escrita por Eli hace muchos años, hace más de 20 años, el primer borrador de esa producción y de esa publicación en calidad de sobrina, la tengo con una encuadernación rústica impresa en computador de su casa, y llegó el momento de transformarla en una obra literaria y en una obra que puede tener muchos alcances. Los sueños de Eli frente a la publicación pues eran bastante ambiciosos, y nosotros como editorial le creímos y le apostamos, y seguimos creyendo que es una publicación que puede tener un maravilloso horizonte, sobre todo por la esencia de la historia y el trasfondo de la historia. Es una publicación desarrollada muy acorde al pensamiento amigable que él manejaba con el medio ambiente. Es una publicación desarrollada en un papel bulky, económico, liviano, pero con una presentación de lujo, tapadura, pero una tapadura ecoamigable, portable, impreso con una fuente grande, con unos acabados en material estampado que lo hace ver muy lindo y muy suntuoso para el tipo de calidad de publicación que es. Entonces, creo que en el tema de la producción gráfica la logramos. Muchas dificultades para el proceso de la comercialización, todas porque lastimosamente son historias que nos han enamorado, y ya más adelante le daré la palabra al profesor Sebastián Gónima y a María Victoria, que nos están acompañando hoy para hacer como un análisis de sus obras y puntualmente de Ambrosio, que nos llenó de tanta emoción. Pero hablemos un poco de Ambrosio. Miremos el video promocional y recordemos de qué se trata Ambrosio. Ambrosio el Mentiroso. Es un sentido homenaje de bienvenida a los resucitados pueblos indígenas de América. Porque solo el mentiroso conoce y puede contar la verdad. Porque solo cuando los mentirosos hablen podremos conocer nuestra historia. Porque los mentirosos merecen una oportunidad, la oportunidad de confesar. Ambrosio el Mentiroso. La saga de novelas que te cuenta cómo fue, cómo es y cómo será esta tierra a la que hoy llamamos América.
Esta pieza promocional tal vez ya la habían conocido, fue la que usamos para el lanzamiento de esta obra hace 2 años en la FIBO 2022. Y bueno, nombrar que tiene la música original que construyó Quique, su único nieto, en donde está hablando los sonidos de la selva, con su arte, y crea esta producción para acompañar las letras del libro. O sea, es una cuestión llena de significados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la emotividad de este momento pues encierra una cantidad de aspectos más allá de lo que significa el tema de la comercialización de unas obras. ¿Listo? A continuación yo quiero invitar a Alexandra. Alexandra es una artista que se une a este homenaje, haciendo un homenaje al autor con su histriónica presentación sobre la verdad y la mentira. Eli quería, a través de esta obra de Ambrosio el Mentiroso, dejar al descubierto unas supuestas mentiras y unas supuestas verdades que nos plantea la historia, y ya hablaremos de esto. Pero entonces, Alexandra, bienvenida a este escenario y muchas gracias por sumarte a este homenaje de esa manera. Gracias. Grito que destroce la garganta, deje sabor de entraña en el paladar y calcine los labios profirientes. Verdad, mentira, Salamea y yo en el Olimpo. Salamea y yo en el Olimpo. La verdad y la mentira se fueron a bañar. La verdad se metió al agua, se desnudó, y la mentira, aprovechando su hermosura, se apoderó de su vestuario. Desde entonces, la mentira anda con el traje de la verdad. Hay que prestar mucha atención para descubrir la verdad en la mentira vil de los hombres. Y construían otro para ellos con una facilidad que me hacía envidiarlos. Que me hacía envidiarlos. Que me hacía envidiarlos. Que me hacía envidiarlos. Era mi vida. Estaba en juego mi vida. Me matarían si llegaran a descubrir que yo era un moro. No, ellos no me matarían, pero no podía pensar en otra cosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues espero que hayan captado la idea de la verdad y la mentira, y de verdad que estoy muy agradecida con Maribel, con Javier y con Graficolor porque hacerle un homenaje a una persona que no conocí, pero yo leí el libro y wow, estoy poco así, porque es una persona que después de que se murió, o sea, lo ven a la luz, una persona tan brillante, un investigador tan brillante, y que yo no lo pude conocer, no tuve la oportunidad de conocerlo presencialmente, pero a través de su obra. Todas las personas que lo van a leer, estoy segura que les va a llegar al corazón y van a darse cuenta que vivimos en una mentira, vivimos en una sociedad de mentira,
donde todo el tiempo nos están mintiendo. Desde que nacemos nos están mintiendo y bueno, esperar hasta cuando uno se muere para que le hagan un homenaje es bastante conmovedor. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, esta es una pieza lúdica de una persona que de manera espontánea quiere venir a transmitir lo que el libro causó en ella. Él es un artista y sintió la necesidad de poder exteriorizar y poder presentar unirse a este sentido homenaje que hacemos hoy a una persona que luchó por poner en papel todas las cosas que pensaba e imaginaba y que nos deja a la familia y en general a sus lectores un hermoso legado de que se puede hacer realidad ese objetivo y ese sueño que usted se traza en cualquier escenario. En este momento quiero invitar a Sebastián y a María Victoria a que nos acompañen aquí al escenario y vamos a hablar un poco de la obra de él. Para las personas que nos acompañan, contarles que Sebastián Borima es historiador, maestro, al igual que María Victoria, que además somos primas, sobrinas, y con un ojo diferente, con una óptica diferente. Hoy queremos hablar de lo que significó este proceso de escritura y de creación de Eli, y creemos totalmente que es un homenaje que se merece. Así que tienen la palabra. Muchas gracias. Bien, es para mí realmente un momento fuerte. Cuando conversábamos allí en la Macarena, se los voy a pintar, un cielo estrellado hermosísimo, lejos de la contaminación de las ciudades, una vivienda que él creó, armó con sus manos. Había paneles solares, la gente venía a cargar sus celulares panela desde muy lejos, los venían y un lugar lleno de una hospitalidad inmensa. Ese lugar fue testigo, ese territorio, del paso de los actores de la guerra de nuestro país. En algún momento estuvimos durmiendo en un lugar que antes había sido un laboratorio de procesamiento y ahora había un nido de colibrí. Recuerdo bien mi mirada esa noche maravillada mirando el nido de colibrí. Decía, ¿qué es esta maravilla? Este lugar es un paraíso. Y Eli le dio otro nombre a ese lugar. Tenía un espacio en donde antes había cultivos de coca. Lo reemplazó él antes de que el gobierno empezara a dar dinero por eso. Entonces cuando el gobierno llegó con el dinero, él ya había cambiado todo y estaban ya los sembrados diferentes, y había un recorrido muy hermoso que tenía nombre, se llamaba la Cascada de Santo Domingo, que ustedes la vieron ahorita si pudieran verla, y él la rebautizó para que tuviera que ver realmente con el territorio. Irak, si no estoy mal, ¿cómo? Iraima. El salto de Iraima, gracias. La rebautizó porque sabía que eso le iba a dar otra fuerza, otra voz al territorio. Y
conocerlo para mí fue una de las mejores experiencias de la vida. Y bueno, sobre su obra, quiero decir, bueno, yo soy historiador, magíster en formación del profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, y una de las cosas que puedo observar es el gran valor que tiene esta voz. Es una voz que no pertenece a la academia, lejos de los archivos. Esto fue escrito dentro de la aventura, y pues claro, él se documentó muchísimo, pero digamos, fue un escrito, estos textos fueron realizados en lugares muy distintos, y pues una de esas realidades fue cuando allí en medio de la Macarena sacó de sus paneles solares energía para proyectar videos sobre ciencia y cultura que todos los niños venían a ver allí en ese espacio. Y bueno, estos textos tienen un valor enorme, es una voz muy distinta. La lectura que se puede hacer, digamos, es la de un texto de aventuras. Es un historiador popular que desde esa voz distinta a la academia nos regala ese texto. Y obviamente está lleno de esas mismas aventuras. Decía Borges que realmente todos los textos de él hablaban de Borges, es decir, que él era el mayor personaje de todas sus historias y que todos los personajes de él, eso pasa en este texto. Y realmente él estuvo viviendo con los indígenas durante su tiempo y él convirtió eso en una ficción en lugar de presentarnos una crónica, ¿no? Digamos que ahí está... Sí, claro, hay una cosa interesantísima que presenta la obra y es la evolución de esa historia inicial en donde vemos un niño. Para los que no han leído la obra, creo que todos los que están acá han leído la obra. Entonces tenemos, digamos, como el referente de este Ambrosio que engrana la historia con el último viaje de Cristóbal Colón, en donde ese niño que termina en el océano para salvar la tripulación, y esta es la parte que es verdad y me corriges, en donde Cristóbal Colón dice, vamos a naufragar, aquí ¿qué sucede? Es que hay un hereje. Pum, apareció el hereje y el hereje termina en el mar. ¿Y qué pasó con ese pobre hombre? Que ese pobre hombre era ese niño. Y es en donde Elie, de una manera fantástica, agarra la historia y la mete dentro de su producción. Buenas noches, yo quiero ahí entrar precisamente a presentar varias cosas de la novela. La novela de Ambrosio el Mentiroso es una novela que quiere ser histórica, pero es una novela profundamente personal porque Ambrosio, ese niño, si ustedes se dan cuenta en el nombre mismo que es Ambrosio, ese inmortal, se parece mucho a ese Elie, a ese Liozón. Y la novela es una novela histórica que juega más con las historias que nos han contado. Es una obra que se alimenta de la cultura popular, que se alimenta profundamente de la cultura popular y que tiene un valor enorme, no tanto porque pretenda revelar una verdad. No es gratuito que sea Ambrosio el Mentiroso, sino que está repleta de muchas de esas mentiras que nosotros hemos repetido a lo largo de los años. ¿Y qué pasa? Ustedes van a encontrar allí que, como sucede también con la ciencia ficción y con la novela histórica, con obras importantes, tanto de la novela de la ciencia ficción como de la novela histórica, no nos está hablando tanto de un pasado. Obviamente la invitación de Elie Ardila es una invitación a volver como a leernos, es una invitación a leernos y es una invitación a revisar esa historia y a tejer otras posibilidades de historia, pero desde esa misma ficción que él crea, nos está mostrando una realidad contemporánea muy compleja, y es la realidad de la segregación
la realidad de lo que es para nosotros muchas veces vivir de la mentira. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que se dice mucho del colombiano es que vivimos del cuento, que comemos cuento, nos comemos a cuento a todo el mundo, somos vivos, y realmente Ambrosio el Mentiroso está ubicado en un tiempo muy antiguo, pero nos habla en muy buena medida de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, porque es un niño de 14 años. Si ustedes se ponen a pensar un poco en la vida voy a nombrarlo como mi tío Eli. Ese tío salió muy jovencito a recorrer el mundo, 11 años, y 11 años cargando también encima algo que era muy complejo, y era ser un niño rebelde, ser un huérgano, como se diría en Santander, ser un huérgano. Y Ambrosio el Mentiroso es hijo de esa mezcla, también es hijo en muy buena medida de ese no tener un lugar en el mundo. Y desde esa misma perspectiva, ese niño se hace un lugar en el mundo a través de las mentiras, así como mi tío se hizo un lugar en el mundo a través de sus historias, de sus negocios, de todo lo que nos invitó a caminar a muchos de sus sobrinos, de sus hijos. Mi tío tenía un dicho que a mí me encanta, me parecía, él decía que él había, para hacer sus amigos, él hizo a sus hijos, ¿sí? O sea, para tener amigos con quien hablar, él hizo a sus hijos, pero también a lo largo del camino fue dejando muchos hijos que invitó a caminar. Entonces, es una novela que parte particularmente de la curiosidad de desentrañar una verdad y una preocupación profunda por la verdad, pero también por el planeta. Sí, yo pues leyéndolo, uno recuerda leyendas, digamos, escritos y novelas del siglo XIX, como Ivanhoe de Walter Scott, que digamos, Ivanhoe, si ustedes han tenido la oportunidad de conocer el texto, pretende hablar sobre la Edad Media, pero en realidad Ivanhoe habla más sobre el siglo XIX, es decir, de la época en donde se escribió. Y lo mismo sucede, Ambrosio el Mentiroso habla sobre la conquista, pero nos está revelando en ese espejo una imagen nuestra. Entonces, les cuento un poco del protagonista. Él tiene un origen de sangre prohibido. Él es hijo de un rey moro y de una mujer judía. Y es decir, en España en ese momento reunía todas las condiciones para ser la persona más perseguida, y él empezó, digamos, desde ese origen, desde Rivas, en donde esta leyenda negra y esta leyenda rosa se mezclan mientras uno va avanzando por el texto, y aparece estos estereotipos, hablando por ejemplo del buen salvaje, el estereotipo europeo del indígena, como si los incas no hubieran tenido un imperio terrible, o como si los mexicas no hubieran hecho, digamos, atrocidades con todos los pueblos que los rodeaban. De la misma manera nosotros encontramos aquí ese recorrido por esa verdad y esa mentira. No, digamos, quiero decir que el valor entonces realmente es encontrar esa voz. No, los que escriben sobre historia y sobre estas ficciones históricas deberían ser de muchos más años. De hecho, aquí en el epílogo de Ambrosio dice Eli: querido lector, como autor, la mayor compensación posible es aspirar a que usted llegara acá en la lectura de esta obra. Eso significa que más allá de las satisfacciones, emociones o sentimientos que pueda haber removido, ha logrado encontrar un lector para quien la historia no le es indiferente, y esa razón es muy válida para sentirme compensado y feliz. Ambrosio es un héroe cuyo heroísmo consiste primordialmente en ser la antítesis de lo que su nombre pregonaba, un mentiroso. Lo más
digamos, relevante para nosotros poder hacer la presentación de esta obra es la generación de esa expectativa frente a lo que Elí soñaba con esta obra, que era convertirla en la saga latinoamericana más importante de novela histórica. Y tiene todos los componentes, o sea, arrancar en 1520, en el último viaje de Cristóbal Colón, arrancando con una historia de este niño y luego hacer ese pasaje entre que su segunda reencarnación, porque vuelvo y digo, como ya lo leyeron, sabrán que ese nuevo nacimiento empezará en una época diferente, pero en una condición distinta, siendo el segundo Ambrosio un indígena, el tercero un mestizo, el cuarto un negro, el quinto un holandés, luego un mulato, un sambo, un mestizo, pretendiendo llegar al último Ambrosio, en donde según las conversaciones tenidas con Elí, ese último Ambrosio podría ser uno de nuestros primos, que se pretende termine de escribir las obras. Entonces, tener la visión de estructurar todo este camino de mestizaje por los mismos recorridos en donde el primer Ambrosio atraviesa toda la geografía nuestra, contando la historia desde un lugar que no nos han contado, porque nosotros nacimos, crecimos y vivimos pensando en que fuimos conquistados por las costas caribes, por donde ingresaron realmente los españoles, pero este Ambrosio, este nuevo ser que llega a revolucionar la historia con su verdad, arranca ingresando al territorio por la desembocadura del río Orinoco, wow, y atravesar todo el país, wow, y buscar Santa María la Antigua del Darién en el norte, otra vez wow. Entonces, tener la visión de estructurar y entrelazar la geografía, la historia, y pensar que ese recorrido era posible en todas las etapas en donde vamos a ver el cambio de la historia de toda nuestra América Latina, es muy visionario, es muy ambicioso, y pues lastimosamente en el trabajo que pretendíamos presentar en esta Filbo estaban encerradas la novela 3 y 4. Ya se había hablado de un avance, pero las condiciones de salud que lo aquejaron en su último tiempo pues no le permitieron avanzar mucho, y bueno, ya sabemos el desenlace, pero lo que sí es interesante de esto es que la novela sigue en construcción, porque la novela está viva, y eso es de pronto una de las cosas que consolidarían de una manera más certera el hecho de que se le haga un homenaje, porque eso es trascender. Sí, totalmente. Realmente la obra de Ambrosio el Mentiroso tiene unas pretensiones muy grandes, porque además parte de un punto que nosotros hemos visto en muchos clásicos de la literatura, y es, me acordé a propósito de la mención que hacías de Borges, ¿qué significa ser inmortal? Si yo soy inmortal, puedo llegar a ser todos los hombres, ¿y qué peso hay en ser todos los hombres? Y este personaje de Ambrosio arranca un recorrido que es también el recorrido que hizo Elí Ardila. Elí se recorrió toda Colombia, se recorrió buena parte de América, y muchos de esos recorridos lo llevaron a una de las zonas más violentas de este país, que es Turbo. Curiosamente, nosotros vamos a encontrar que parte de la tragedia de ese personaje que vuelve sobre sus pasos termina precisamente en Turbo, una zona aquejada por la violencia indómita. Entonces, el planteamiento de la obra también nos lleva a ese punto de ese volver, y qué significa que yo me pueda poner en el lugar del otro, que es una de las cosas más complicadas en este país. Por eso les decía yo que es una novela que nos habla mucho de este momento actual,
si bien está en un ámbito totalmente histórico, cuando nos ponemos en el lugar del otro, ¿qué pasa? Sí, yo agregaría que en este volver y volver nos trae una revelación de lo que nos pasa, nuestra falta de empatía. Vivimos en un momento histórico en donde ponernos en el lugar del otro es muy escaso. Entonces, digamos, yo leyéndolo yo veía, claro, es un recurso de trascendencia, el volver como otro, para yo poder tener la experiencia que el español vuelva como aquel que él esclavizó, que el esclavo vuelva a ser como aquella o como aquel que lo mató, etc. Este es un recurso y él tuvo que vivir parte de esta violencia en nuestro país. Entonces, yo hablando con él, ahí en la serranía, una de las cosas que me contaba era cómo precisamente en algunos momentos tuvo que huir. Y este personaje, aunque viaja, también en algunos momentos huye. Y este es, digamos, uno de los motivos de las novelas de aventura, digamos, que son muy recurrentes. Y digamos que como escritor, una cosa muy bella es que digamos, hablando de los personajes, no los desarrolla mucho, ¿no? Digamos, no tiene el desarrollo. Te deja la imaginación y te da los elementos suficientes para empezar a construir a través de eso. Por eso lo descubrimos. O sea, ya aquí en este punto lo descubrimos. Y esto hablando estrictamente de Ambrosio, que es la obra, digamos, que para él fue toda su apuesta por lo grande que puede llegar a ser. Sin embargo, si hablamos de Tras el tesoro de los guanes, que es una novela contemporánea que nos trae una realidad muy actual en el tema de los alcantarillados en Zapatoca, muy regional, bueno, aquí vamos a encontrar otra serie de elementos en donde, sin alejarnos de la historia y queriendo involucrar todos esos actores como las comunidades indígenas de la zona y esos cuestionamientos que él se hacía frente al tema de los aborígenes de la zona, cómo cobran esa relevancia en estos momentos en donde este municipio tiene problemas serios sobre sus alcantarillados, y pensar pues en las cuevas y pensar que hay tras esto toda una novela que él ha tejido buscando el dorado, que el que no lo hayan encontrado no quiere decir que no exista, y seguramente en su imaginación está en el fondo de esas cuevas del Mitro, ¿no? Entonces es una serie de factores que nos deja a través de esas letras. Sí, sobre esta otra obra, que también tuve la oportunidad de conocerla, una de las cuestiones que vemos es esa búsqueda de Sion entendida como ese lugar donde está el lugar al que aspiramos llegar, pero también el centro del mundo. Entonces, el Zapatoca, Santander, termina convirtiéndose en, también haciendo poco spoiler, porque Zapatoca, Santander, termina siendo el real lugar del Dorado. Y pues parte de hechos históricos bien consolidados, pero también de leyendas populares. ¿Cuál es, digamos, el asunto interesante? La balsa de oro que digamos, nos ha hecho reconstruir la leyenda de Guatavita, realmente no fue encontrada en Guatavita. Entonces, claro, hay ahí una serie y hace uso de un recurso etimológico, Zapatoca, que digamos puede tener un origen español, pero también puede tener un origen indígena. Y si Eli tiene razón, podría ser el lugar a donde, cuando llegó nuestro Gonzalo Jiménez de Quesada, que a propósito de desmitificar y de la verdad, ¿cuál es una de las mentiras más recurrentes? Se dice, llegaron y nos conquistaron, cuando en realidad unos de nuestros ancestros conquistaron a otros. No es los españoles se llevaron el oro, no, llevamos apellidos españoles nosotros. El oro no lo gastamos acá en cositas y otros se lo llevaron. ¿Sí?
Parte de esas historias que, digamos, se combinan allí en este texto, apunta también esa búsqueda de encontrar esas realidades y trae preguntas muy profundas sobre cuál es nuestro paraíso, cuál es nuestra ciudad de origen, dónde está, qué significa el Dorado para nuestra historia. Búsqueda de identidad, además, ¿no? Sí, total. El Tesoro de los Juanes es un escarbar en esa zapatoca de la que en algún momento tuvo que salir casi que corriendo, siendo muy jovencito, por ser rebelde. Y hay una cosa que es muy curiosa, es un personaje, sus personajes siempre están buscando cosas y están queriendo volver, están queriendo encontrarse a propósito de esa búsqueda de Sion. Y además él logra hacer una cosa que me parece increíble, y es que puso a soñar a muchos en Zapatoca, no tanto con el oro, sino como el volver a descubrir un espacio desde otro lugar, que es desde la ficción, y eso me parece que es maravilloso. Nosotros podríamos hablar mucho tiempo más sobre estas obras, porque es apenas un abrebocas de lo que hemos venido descubriendo en el fondo de estas letras. La Cartilla Solar es la última publicación que hicimos y presentamos el año pasado, que es una subida de voz muy santanderiana, llamando la atención sobre el uso o el mal uso que estamos haciendo de nuestros recursos naturales. Él, comprometido con el medio ambiente, comprometido a través de su fundación, buscando las posibilidades de un mejor vivir, pero adicionalmente esperando que todos los actores, profesores, los alumnos, los chicos, el gobierno, tomara muy en serio este tema del manejo ambiental. Las gracias a Eli, mi tío, por haber confiado en nosotros, por habernos puesto en ese escenario, por tenernos hoy sentados acá diciendo que fue un gran ejemplo. Y quiero darle las gracias a mi padre, que nos acompaña hoy y que es lo más cercano que tengo a mi tío, y que hoy lo extraño mucho, pero estará presente en estas letras, y es la manera que encontramos para homenajear esa esencia y esa vida y ese acompañamiento que nos hizo, con ese ejemplo de que podemos escribir y que podemos trascender y que podemos crear y que tenemos que ser inquietos y rebeldes y simplemente hacer lo que queremos, lo que quiso, y lo que quiso era dar a conocer su voz y gritarla y ponerla a todo costo, porque obviamente invirtió hasta lo que no tuvo en sacar sus libros. Lastimosamente el proceso de la comercialización de los libros no es un proceso fácil, es un proceso que lleva tiempo. Hacerle el nombre a un autor es un camino largo. Una de las cosas que a él lo tuvo muy ofendido fue haber presentado la obra en diferentes casas editoriales en donde abiertamente le dijeron: estás muy viejo para escribir y la obra puede ser muy buena, pero no vas a alcanzar. Y tenían razón, el tiempo no le alcanzó, pero está en nosotros, y este es un mensaje puntualmente para nuestros primos, que son los herederos directos de este contenido, en hacer que la obra aquí termine o que la obra trascienda. Entonces, pues Graficolor se complace en haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para acompañarlo a llegar a este momento, y esperamos que las personas que hoy nos acompañan y que a través de los canales digitales de Graficolor y de todas las redes sociales y de nuestros seguidores difundamos hasta donde sea posible estos contenidos, y ya estará en manos de las personas que vayan a recibir este legado hacer que esto trascienda o sencillamente la obra quede aquí.
Entonces, pues eso era realmente el motivo de esta convocatoria. Agradezco infinitamente a ustedes los dos haberse tomado el trabajo de venir desde tan lejos a acompañarnos en este día súper lluvioso, esta noche súper fría, pero realmente necesitábamos este espacio. A las personas de la familia y los conocidos que se encuentran en este momento, de verdad sabemos el esfuerzo que es llegar acá en estas condiciones climáticas feas, pero también es una muestra de afecto y una muestra de reconocimiento a lo que Eli en algún momento representó para nosotros en vida. Papi, gracias por estar acá. Y Carlos, gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, Dianita, que también fue mi mano derecha en el proceso de la creación de la obra, acompañando a Eli en todas sus variables. Muchas gracias por venir este día. Y todos ustedes, de verdad, gracias por la compañía. Muchas gracias a todos, de verdad. Es la obra de un caminante que nos invitó a muchos de los que estamos aquí a caminar, a emocionarnos con la historia de unas mulas que le salvaron alguna vez la vida. Y esas mulas que le salvaron alguna vez la vida permitieron que haya esta obra aquí, y vale mucho la pena que trascienda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Lección de trascendencia. Me di a la erradicación de todas las especies introducidas, especies foráneas que habían traído durante muchos años los colonizadores y que eran ajenas al medio, buscando que se reconstruyera el bosque natural, el bosque propio de acá, para que algún día de verdad lo podamos conocer. Esa es la manera como yo me puse la camisa de la conservación. Ahora le toca a usted.